Buenas tardes a todos. El primero pediros disculpas por el retraso porque hemos tenido unos problemas técnicos, pero bueno, parece que ya está todo solucionado. Vamos a dar unos minutillos para que la gente pueda ir conectándose, que está dando acceso. Estamos dando unos minutitos para que todo el mundo se conecte. Bueno, yo creo que vamos a ir arrancando porque ya se ha estabilizado ahí el número de personas que van entrando. Bueno, buenas tardes. De nuevo pediros disculpas. Hemos tenido un pequeño retraso, un pequeño microinfarto todos los ponentes, porque ha habido problemas con el Zoom, pero bueno, parece que está ya todo en orden. En primer lugar, quiero daros las gracias a asistentes, ponentes, a nuestra webmaster y a SEMES por su apoyo en la organización de este seminar. Yo soy Beatriz Rodríguez, soy la coordinadora del grupo One Health de SEMES y quiero daros la bienvenida a este webinar titulado Gripe aviar 2025, una amenaza compartida. Hemos querido organizar esta sesión porque estamos viviendo una situación sin precedentes de circulación del virus de la gripe aviar de alta patogenicidad H5N1 a nivel mundial. Incluso en zonas tan remotas como en la Antártida ya hay casos. En este momento está considerada como una panzotía, que sería el equivalente humano a una pandemia. Además de las repercusiones sanitarias que hoy veremos, hablaremos también de las económicas y de las ecológicas. Supongo que habéis visto los más de 500 casos de grullas fallecidas que ha habido esta semana en la laguna de Gallo Canta, que sin duda es una verdadera catástrofe ecológica. Aunque a día de hoy pueda parecer que es algo exclusivamente de aves, seguramente recordaréis los casos de transmisión a vacas lecheras que hubo el año pasado en Estados Unidos. Por lo tanto, ya no solo hablamos de aves, sino también de mamíferos, algo que ya nos va tocando un poco más de cerca. Quizás os suene aquel estudio que hay en hurones, en el que dice que con 5 mutaciones de este virus ya sería transmisible a los hurones y entre hurones. Y es que este animal es un modelo animal, y valga la redundancia, muy similar al ser humano. Por lo tanto, estamos hablando de un potencial pandémico que tenemos que tener en cuenta. A día de hoy el riesgo de transmisión a nivel poblacional es bajo, por lo que con este webinar pretendemos mandar un mensaje de alerta, no de alarma. En este contexto, el papel de los servicios de urgencias y emergencias es esencial. Somos la primera línea de detección, de respuesta y protección, y por eso es tan importante que estemos formados y sobre todo preparados. Hoy nos acompañan dos ponentes que reflejan desde distinto punto de vista el estudio de esta enfermedad a nivel animal y a nivel humano. Es un reflejo del espíritu One Health o una salud que une la salud animal, la humana y la ambiental. Nos hubiera gustado contar con más voces, por ejemplo, del ámbito ambiental, porque este es un tema transversal. Estoy segura de que las dos intervenciones que tenemos hoy os van a ayudar a entender el problema desde sus dos caras principales. En primer lugar, escucharemos al doctor José Antonio García Cabrera, del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, que abordará la perspectiva animal y ambiental. Y a continuación a la doctora Ana Ríos González, del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Getafe, que nos aportará la visión desde la salud humana y la práctica clínica. Os invito a participar dejando vuestras respuestas en el apartado de preguntas, que retomaremos al final de las ponencias. También os digo que la sesión será grabada y la podréis ver en diferido cuando queráis. Y sin más, damos paso al doctor García Cabrera. José Antonio, cuando quieras. Muchas gracias. Vamos a compartir primero la pantalla. Sí, vamos aquí. No sé si está compartida ahora. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve la pantalla, Vale, pero vale. sí.
Vale, perfecto. Ante todo quiero agradecer a la sociedad y a las organizadoras de este webinar por organizarlo en primer lugar, porque creo que es un tema de enorme importancia hoy en día y que incluye o que afecta tanto a los veterinarios como a la población humana. Y en segundo lugar, por invitarme a participar en el webinar. Voy a intentar hacer un poco resumen y un poco dar una visión bastante amplia de lo que es el ámbito veterinario y espero atenerme al tiempo que tengo. Como les digo a mis alumnos del grado, la influenza aviar es una enfermedad vírica muy contagiosa de las aves que puede cursar desde un cuadro subclínico inaparente, sin mortalidades e incluso sin signos visibles de ningún tipo, hasta un cuadro que es el más habitual o en el que pensamos normalmente más habitualmente, que es un cuadro grave con altas mortalidades que va a dar lugar a importantes pérdidas económicas y que generalmente da lugar a un cuadro o a una situación de bastante resquemor o temor de que aparezca algún brote. Sin embargo, este cuadro donde se produce una pérdida de producción de las aves no es más que la punta del iceberg, puesto que hay muchos otros aspectos que tienen que ver o relacionados con la influenza aviar y que tienen tanta relevancia o más en muchos casos, como puede ser los millones de aves muertas o sacrificadas, la aparición, como decíamos antes, de especies afectadas, especies de mamíferos afectados, pero también el caso de vacas lecheras afectadas o un número creciente incluso de mascotas, gatos domésticos que ya han aparecido infectados por este virus. Pero no debemos de olvidar también que es una zoonosis, es decir, es un cuadro que afecta a las personas y que además ha estado detrás de prácticamente casi todas las pandemias que se han producido a lo largo del siglo XX o desde el siglo XX hasta aquí. Quizás la más famosa o la más conocida sea la mal llamada gripe española de 1918, que causó en un solo año o en menos de un año muchos más muertos que toda la Primera Guerra Mundial. Pero es que además en todos los casos de epidemias o grandes epidemias de gripe siempre ha habido una relación o una cepa aviar implicada en estos cuadros. El virus, no voy a entrar mucho en detalle, pero pertenece a la familia Orthomyxoviridae, pertenece al género de los virus influenza, del que se conocen 4 tipos, A, B, C y D, de acuerdo con distintas proteínas. Los virus que afectan a las aves se encuadran dentro del tipo A y pueden afectar no solo a las aves, sino además a otros animales, tanto domésticos como silvestres. En la cubierta del virus se encuentran dos glicoproteínas, que se han hecho ya muy famosas, como son las hemaglutininas y las neuroaminidasas, que son responsables en parte de la acción del virus. Se han descrito 16 hemaglutininas distintas y 9 neuroaminidasas también distintas. Las cepas del virus que afectan a las aves se encuadran en todas las hemaglutininas o todas las neuroaminidasas, pero cada cepa vírica tiene una única hemaglutinina y una única neuroaminidasa en la misma, lo cual implica que existen 256 combinaciones posibles de estos dos factores, de las cuales tan solo se han descrito hasta el momento unas 85. Además hay que considerar que existen 2 cuadros clínicos, de los que veremos luego, el cuadro de alta patogenicidad, que inicialmente cuando se describió por primera vez la influenza aviar se conocía como peste aviar, es una forma muy grave, que se produce por infección de las aves con cepas de los serotipos H5 o H7, y el cuadro de baja patogenicidad, que tiene una menor gravedad, prácticamente no produce mortalidades y que puede producirse
por cepas de absolutamente todos los serotipos del virus, desde el H1 hasta el H16, incluyendo también el H5, H7. Y esto es importante porque esto demuestra que existe una posibilidad de mutación muy elevada de entre cepas de baja patogenicidad a cepas de alta patogenicidad, pero también viceversa, desde cepas de alta patogenicidad a cepas de baja patogenicidad. Las cepas de baja patogenicidad son procesadas únicamente por proteasas que se encuentran en el aparato respiratorio y digestivo de las aves, por lo tanto tienen una capacidad de multiplicación más limitada. Los signos, como decía antes, no son aparentes, son muy ligeros, incluso en ocasiones ni siquiera son visibles. Con una muy baja mortalidad, si es que existe, y realmente la posibilidad de transmisión al ser humano es muy baja. Por el contrario, las cepas de alta patogenicidad pueden ser procesadas por proteasas presentes en prácticamente todos los tejidos y órganos de las aves, por lo tanto tienen una capacidad de multiplicación mucho más elevada, o de replicación, perdón, mucho más elevada que las de baja patogenicidad, van a dar lugar a signos mucho más graves, puesto que van a poder afectar a muchos más órganos, con una mortalidad elevada. En gallinas y en pavos puede llegar hasta el 90 o el 100% de los animales afectados, y la posibilidad de transmisión al ser humano es también bastante elevada. En cuanto a las mutaciones que se pueden producir, son principalmente de dos tipos: la denominada derivación o desviación antigénica, antigenic drift, en el que se produce un simple cambio en un pequeño segmento del genoma del virus, dando lugar a una nueva cepa con distinta configuración antigénica, y la variabilidad antigénica o cambio antigénico, el antigenic shift que se puede ver, en el cual se produce una recombinación entre cepas distintas del virus, lo cual va a dar lugar a la aparición de un nuevo subtipo del mismo. Y esto lo que va a dar lugar es que cuando se produce este cambio antigénico, realmente las variabilidades, el cambio del virus es bastante importante, y que para conseguir el mismo cambio, consiguiéndolo solo con la desviación antigénica, pues realmente necesitamos un mayor tiempo para que se produzcan estos cambios. Estos cambios antigénicos se pueden producir en las mismas hospedadores aviares, donde pueden coincidir varias cepas distintas del virus, dando lugar a esta recombinación entre el genoma de estas dos cepas víricas, pero también puede darse lugar en otros especies, en nuestros hospedadores, principalmente el más habitual es el cerdo, donde pueden coexistir cepas porcinas, cepas aviares y cepas humanas, dando lugar a la recombinación entre estas cepas. Y la aparición de estas recombinaciones lo que va a dar lugar es a la posibilidad al virus de transmitirse a otras especies, e incluso entre individuos de otras especies distintas a la original. Aquí tenemos varias imágenes, simplemente cómo se producen estas posibles variabilidades, estas mutaciones, estas recombinaciones. Y las probabilidades, como decía, de que estos hospedadores actúen son principalmente en distintos tipos de aves, patos, gallinas y pavos, pero también en cerdos. Y en algunos otros animales que pueden estar más o menos en contacto más o menos directo con personas, como pueden ser los perros, los gatos, o pueden ser especies peleteras como los hurones o los bisones. En cuanto al cuadro clínico, como ya he dicho, en el caso de la alta patogenicidad es muy grave, con tasas de mortalidad que pueden llegar al 90 o el 100%, y cuadros respiratorios, toses, disnea, sudado nasal e incluso ocular, cuadro digestivo con diarrea, hemorragias en distintos órganos, trastornos vasculares que van a dar lugar a la aparición de cuadros de cianosis que van a ser visibles en las zonas desprovistas de plumas, como la cresta, la barbilla o las patas,
pero que no solo van a aparecer ahí, el resto del organismo también, del cuerpo también. Lo que pasa es que cuando están cubiertos de plumas, pues es difícil ver esos cuadros de cianosis. Y de cuadros nerviosos con alteración de la locomoción, con tortícolis, con letargia y, por supuesto, con alteración en los sistemas de producción. Hay un descenso claro de la producción de huevos y, evidentemente, si los animales se encuentran mal, no comen y van a producirse un enflaquecimiento o una pérdida de peso de los mismos. En cuanto a las lesiones, se pueden observar también cuadros de lesiones hemorrágicas en distintas zonas en los distintos órganos de los animales. Y otro signo que vemos externo es también el erizamiento de plumas, que normalmente es sinónimo en este caso de las aves, de un síndrome febril. En cuanto a la situación actual, esta es la situación sacada el 22 de octubre de la página web de la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OMSA, y vemos en el mapa en rojo los países que han descrito algún tipo de brote en los últimos 5 años en aves de corral. Pero es que si miramos lo que ocurre o la situación en aquellas aves que no son de corral, especialmente las silvestres, vemos como la situación está mucho más extendida y prácticamente no hay zona o región del mundo donde no se haya producido algún foco de influenza aviar. Estos focos, igual que ocurre en humana, se circunscriben generalmente a los momentos de invierno, a los momentos de mayor frío, como podemos ver. En este caso, aquí tenemos las temporadas de distintos años, desde el 22 hasta el 22-23 hasta el 24-25, y vemos que la mayoría de los casos se han producido entre octubre y marzo a abril en algún caso. En el caso del hemisferio sur, la cosa evidentemente cambia y comienzan normalmente los cuadros o la temporada empieza un poquito más tarde. En la situación en España, ha sido un país que durante muchos años nos hemos encontrado o hemos estado libres de la enfermedad o de la infección, sin ningún caso, pero es verdad, algún brote, algún foco en aves silvestres, pero lo cierto es que en los últimos 5 años, más o menos, 4 o 5 años, hemos empezado a tener un mayor número de focos anualmente. Aquí tenemos el ejemplo en la temporada del año pasado, 2024-25, son datos, son mapas sacados de la web del Ministerio de Agricultura, de la Dirección de Ganadería del Ministerio de Agricultura, donde vemos que el año pasado todos los focos que tuvimos se fueron de animales o de aves silvestres. Y mientras que a la derecha tenemos lo que va de temporada de este año, donde vemos como ya el número de focos en aves de corral está siendo bastante importante. Y esto que todavía no hemos terminado, no hemos hecho más que empezado prácticamente la temporada de este año. Estos datos son del 10 de octubre. Ha habido algún caso más en las últimas semanas. Por tanto, podemos ver que realmente los cuadros que aparecen en animales en animales domésticos, en aves de corral, suelen ser a posteriores a los cuadros o los focos que aparecen en aves silvestres, como podemos ver en el gráfico de la izquierda, donde vemos que en azul los cuadros, los focos de animales o de aves de corral, mientras que en rosa tenemos los aves silvestres, y vemos como normalmente los cuadros aparecen en animales domésticos o en aves de corral justo después de que aparezcan en las aves silvestres. La mayoría de estos cuadros son debidos, como vemos aquí, a las cepas del serotipo H5N1. Por tanto, como vemos, si estos cuadros aparecen en aves de corral después de aparecer o de que se describan los focos en las aves silvestres, podemos ver que realmente la diseminación de estas cepas de alta patogenicidad
han seguido las rutas migratorias de las aves. Aquí tenemos un poco las aves, este cuadro, este mapa con todas las rutas migratorias de aves, y aquí tenemos más o menos cómo se ha ido extendiendo los distintos virus de influenza aviar desde el sudeste asiático, siguiendo siempre las rutas migratorias de las aves a las distintas zonas, tanto de invernación como en su regreso a partir de las mismas. Pero es verdad que hasta 2020 realmente los cuadros se habían mantenido en aves. Es cierto que también que realmente el número de focos en aves había ido aumentando, lo que permitió que se produjera esa recombinación, esa mezcla entre cepas de aves de corral junto con cepas de aves silvestres. Y esto dio como lugar la aparición aproximadamente en torno a 2021 de brotes o focos en mamíferos silvestres. E incluso en algunos casos incluso se observa la transmisión entre individuos de estas cepas, de estas especies de mamíferos. Y a partir de estos mamíferos silvestres, en 2022 ya saltan las focos a cepas a especies ya de producción. Y así en 2022 se produce un brote de H5N1 en una granja de bisones en Galicia, que hubo que sacrificar a todos los animales. Y en el año siguiente, en 2023, se detecta asimismo en distintas granjas peleteras en el norte de Europa, en Finlandia. Pero es que en poco tiempo, ya el año siguiente, en 2023, ya no es solo que se detecten en estos animales peleteros, es que ya aparece incluso no solo en rincones como la Antártida, sino que además aparece en animales mucho más cercanos a nosotros, como son las mascotas, principalmente en gatos. Y en el último año y pico, pues realmente ya el salto aparece ya el cuadro en el ganado vacuno, lo cual ha hecho que aparezca continuamente la influenza aviar o la gripe aviar en la prensa, hablando de estos casos y de la posibilidad de aparición de focos o de transmisión a las personas. El número de especies de mamíferos es bastante elevado, que ha sido infectada por este virus influenza aviar, y al menos en Europa, prácticamente en todo el mundo la situación es muy parecida. La cepa principal que ha causado estos focos es la H5N1, afectando, como vemos, un número bastante elevado de género de mamíferos. Estos son solo los que aparecen en Europa. En cuanto al ganado vacuno, que es el que más relevancia ha tenido últimamente, o más eco, mejor dicho, ha tenido últimamente, parece que el cuadro se ha debido a la infección de ganado vacuno en granja a partir de animales o de aves domésticas o de corral que se habían infectado inicialmente a partir de animales silvestres. Hay que tener en cuenta que el tropismo de la cepa de influenza, del virus influenza aviar en el ganado vacuno es por el tejido de la glándula mamaria. Por lo tanto, la excreción del virus va a aparecer el virus va a aparecer en la leche, con el consiguiente riesgo que esto tiene. Mientras que en otros mamíferos, sobre todo en carnívoros terrestres y marinos, lo que tenemos es un tropismo más por el aparato respiratorio o incluso por el aparato o por el tejido nervioso. En el caso de estos casos de ganado vacuno, la recombinación o las cepas resultantes se produjeron a partir de una recombinación entre cepas de alta patogenicidad aviares junto con cepas de baja patogenicidad que infectaron distintas especies de aves acuáticas, donde se produjo la infección, donde se mantuvo esa infección, y a partir de estas aves se produjo la infección o la transmisión a otras aves domésticas, y a partir de ahí probablemente a ganado vacuno. Que se detecta, la infección en este ganado se detecta en marzo de 2024, y a partir de este ganado vacuno también se ha observado la transmisión a otras aves, tanto domésticas como silvestres, pero incluso también
a otras especies de mamíferos como los gatos, en este caso por consumo de leche sin pasteurizar. El problema en Estados Unidos viene por los sistemas de producción que tienen de ganado vacuno, donde el ganado lechero puede ser enviado a distintas explotaciones. Y esto conllevó que se hubiera, en conjunto con este movimiento de animales, que hubiera una transmisión no solo de animales, sino también de las cepas y la infección a distintas otras explotaciones ganaderas de vacuno lechero, con lo cual se ha demostrado que se ha producido además una transmisión entre estos individuos, de estos animales afectados. El por qué esto no se ha producido en Europa no está muy claro, pero parece que los sistemas, o parece evidente que los sistemas de producción que hay en Estados Unidos, donde los sistemas de producción o las explotaciones tienen mayor número de individuos que en Europa, y que además permiten un desplazamiento de los animales entre distintas granjas, ha podido ser también responsable de que se haya producido estos casos que se han detectado en Estados Unidos. En Europa, como digo, aunque la vida útil de una vaca lechera suele ser más larga que en el caso de lo que hay de las explotaciones en Estados Unidos, lo cierto es que las explotaciones son más pequeñas, y normalmente las vacas, cuando entran en una explotación, suelen pasar toda su vida en una misma explotación, lo cual reduce las posibilidades de transmisión y de expansión de la infección. Sin embargo, es cierto que se ha detectado o se ha descrito un caso en Europa de infección de ovejas a partir de aves de corral en una misma explotación. Era una explotación en la que convivían aves de corral, principalmente patos y gallinas, en los que se observó ya por febrero de este año casos de mortalidades, y se observó también, se detectó que estas mortalidades se debían a una cepa de alta patogenicidad de influenza aviar, el H5N1, y lo cierto es que poco después de detectarse estas mortalidades en las aves, se observó también la aparición de muestras serológicas positivas de H5 en las ovejas de esa misma explotación. Y poco después, además de ser seropositivos, estas ovejas, se observó también la aparición de virus en la leche de estas ovejas. Se sacrificaron todas las ovejas que dieron positivo, y poco después pues realmente todas las muestras han dado negativo. Por tanto, ¿cuáles son las medidas que podemos o que se ponen en marcha para poder evitar la entrada de este virus en una explotación aviar, que es la especie animal de mayor relevancia en el ciclo del virus? Normalmente son medidas de bioseguridad que intentan impedir el contacto de nuestras aves o las aves de una explotación con cualquier posible foco de infección o de virus. Ya sean animales, aves silvestres, ya sean visitas, ya sean medios de locomoción, etcétera, etcétera. Si bien es verdad que parece que estas medidas de bioseguridad no están resultando tan eficaces en los últimos brotes que estamos teniendo, al menos en España, donde no está tan claro cómo se están produciendo estas infecciones, estos focos en las explotaciones aviares últimamente. En cuanto aparece un foco, cuando se detecta un foco, la granja afectada se cierra por las autoridades competentes, por los servicios veterinarios oficiales. Se tienen que sacrificar todos los animales de esa granja. No se permite la salida de ningún animal ni ningún producto mientras no tenga la autorización de la autoridad veterinaria o la autoridad oficial.
Se establece una zona de protección de unos 3 kilómetros de radio alrededor de esa granja afectada, donde se produce un sistema de cuarentena y de restricción total de movimientos. Todos los animales que hay de explotaciones que hay dentro de esa zona tienen que ser sacrificados, no inmediatamente, como los de la granja afectado, y alrededor de la misma se establece una zona de vigilancia que llega hasta un radio de 10 kilómetros de la granja afectada, por lo tanto entre los 3 y los 7 kilómetros de la misma, en el que se restringe también los movimientos, se produce una vigilancia, pero aquí ya no es necesario el sacrificio de los animales, salvo que dieran positivos en esos cuadros o esas pruebas que se hacen de monitorización. En cuanto al tiempo que es necesario hasta que se pueda, desde que se vacía una granja afectada hasta que se puede repoblar, en la Unión Europea es de al menos dos meses. Aquí tenemos unas imágenes de distintos focos, estos son del año pasado, estos puntos más o menos rojos son los distintos focos, en rosa alrededor en la zona de protección y en verde las zonas de vigilancia que se establecen alrededor de las mismas. Por tanto, las intervenciones posibles cuando se produce un brote incluyen principalmente el aislamiento físico del brote, el sacrificio obligatorio de los animales de esa granja, todos den positivo o no, y de todas las granjas dentro de esa zona de protección, el establecimiento de sistemas de vigilancia alrededor de la misma. Existen vacunas que se pueden emplear, si bien es verdad que en Europa su uso está bastante restringido y desde luego no se pueden utilizar vacunas atenuadas, vacunas vivas, por el consiguiente riesgo que tienen de recombinación de cepas vacunales con cepas de baja patogenicidad que pueden dar lugar a esas cepas de alta patogenicidad. Por tanto, las únicas vacunas que se pueden emplear o que se suelen emplear son vacunas inactivadas o recombinantes. En cuanto a las medidas terapéuticas, no se permiten debido a la posibilidad de mutación y mantenimiento de cepas del virus que podrían posteriormente recombinarse con otras cepas víricas y dando lugar a esas cepas de alta patogenicidad. En cuanto a la vacunación en Europa, como digo, está muy restringida. Se puede permitir la vacunación de emergencia dentro de la zona de emergencia, esa zona de protección, perdón, no en la granja afectada, pero sí en el resto de granjas que se encuentran dentro de esa zona, para permitir que los animales de esas explotaciones puedan llegar al final del ciclo, de su ciclo productivo, o puedan alargar algo su vida. Pero repito que esos animales tienen que ir obligatoriamente a matadero y inmediatamente si posteriormente se descubre que dan positivo. En la zona de vigilancia se puede realizar una vacunación preventiva o se puede autorizar una vacunación preventiva en aquellas explotaciones que sean más susceptibles a la infección. Pero repito que las medidas de vacunación están muy restringidas en Europa, y si bien es verdad que existen corrientes que abogan por el uso de esta vacunación como una herramienta más en el control de la influenza aviar, si bien, y de hecho en Europa, en Francia y creo que en algún otro país, se están llevando a cabo ensayos, pruebas de vacunación en algunas explotaciones de patos frente al virus o frente a brotes de influenza aviar. Están en etapas muy preliminares, si bien los primeros ensayos parece que han dado unos resultados al menos más o menos esperanzadores o prometedores. Pero repito que todo esto están todavía en fase de prueba y no está muy claro qué es lo que va a pasar. Probablemente se permita el control o el uso de vacunas en el futuro, pero no sé dentro de cuánto tiempo. Espero haber dado una idea más o menos aproximada. Creo que no sé si me ha tenido al tiempo, me he pasado, lo siento si ha sido así,
Muchas gracias a todos y bueno, si hay preguntas, supongo que luego haremos una ronda para las mismas. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, José Antonio, por esta exposición tan completa. Yo creo que queda claro que la gripe aviar no es solo un problema veterinario, sino que tiene otras repercusiones, ¿no? Es un desafío ambiental, tiene repercusiones económicas, globales. Y muy importante todo lo que nos has explicado de aquellas mutaciones, recombinaciones, que un poco el punto final de eso es que si esas condiciones se dan, lo que puede ocurrir es que este virus sí que se transmita entre humanos, o lo que viene a ser lo mismo es que de verdad se convierta en una pandemia, ¿no? Yo creo que es el punto ahí, un poco el porqué de todo esto. Bueno, vamos ahora con la segunda perspectiva, la de la salud humana y el papel de los profesionales sanitarios de urgencias y emergencias, y ahora le toca a Ana Ríos. Buenas tardes. A ver qué tal me funciona la tecnología. Voy a compartir pantalla por aquí y me decís. Fíjate en orden. Bueno, ¿qué tal? Vamos allá. Bueno, lo primero, gracias por participar en la charla y por dedicarnos vuestro tiempo. Vamos ahora a hablar de la gripe aviar desde la perspectiva de la salud humana. El primer mensaje que lanzamos, que es el mismo que ha dicho José Antonio, es que pues el riesgo de gripe aviar H5N1 es muy bajo para la población general. Pero no es así para los profesionales o actividades de riesgo, donde sí puede haber un riesgo moderado si no se toman las precauciones adecuadas. Hablaremos de ellas más adelante. Van a ser sobre todo para pues, veterinarias, ornitólogos o personas en contacto con aves silvestres. Como decíamos, la transmisión de aves a humanos es un fenómeno poco frecuente y la probabilidad de transmisión persona a persona pues es todavía menor. Entonces, pues ¿por qué la gripe H5N1 supone un motivo de preocupación ahora mismo para la salud humana? Pues por dos razones fundamentalmente. En primer lugar, por esto, el gran número de casos humanos de enfermedad grave y de muerte, especialmente en población joven y sana. Como veis, tiene una tasa de letalidad cercana al 50%. Y en segundo lugar, pues por lo que veníamos diciendo, existe el riesgo de que el virus adquiera capacidad de transmitirse persona a persona y pueda desencadenar una pandemia de gripe. De hecho, desde hace muchos años nos estamos preparando para la respuesta ante esta pandemia de gripe por el virus H5N1. Vamos a ver en detalle pues, algunos puntos sobre este virus en humanos. Vamos a hablar de las formas de transmisión, es decir, cómo me contagio, ¿no? Cuál es su cuadro clínico, cuáles van a ser los síntomas más frecuentes, cómo lo puedo diagnosticar, de qué herramientas dispongo, sobre todo pues, en mi hospital, vamos, qué tratamientos están disponibles en la Unión Europea y por último pues vamos a hablar de cómo podemos prevenir la enfermedad. En cuanto a la transmisión, pues sabemos que el virus se está propagando de aves a mamíferos y que también puede pasar a las personas. Entonces, ¿cómo me contagio yo? Pues las aves de corral o las aves silvestres nos pueden transmitir la influenza aviar o la gripe aviar a las personas por sus excrementos, sus fluidos corporales, sus secreciones, etcétera. También puede ser por la inhalación de estas secreciones, ¿no? Entonces, cuando el virus entra en contacto con los ojos, con la nariz, con la boca o lo inhalo, es como me puedo contagiar. El consumo de productos poco cocidos, incluido pues la leche cruda o los productos lácteos no pasteurizados, pues parece que también pueden ser una fuente de contagio. El virus se inactiva por calor a 70 grados, por lo que cualquier producto cocinado a esa temperatura se considera completamente seguro. También puede haber transmisión al nadar, por ejemplo, en aguas potencialmente contaminadas. Entonces, pues si me puedo contagiar en estos ambientes contaminados, hay un riesgo real en los parques, porque parece que esto ha creado bastante alarma, ¿no? No sé, ¿qué hace un niño si se encuentra un pato enfermo en el parque? Si no está avisado, sobre todo. Bueno, y por último tenemos la transmisión de humano a humano, que hombre, resulta de especial interés para los profesionales sanitarios, ¿no? Me puedo contagiar atendiendo a un enfermo de gripe aviar H5N1
La transmisión hemos dicho que se considera rara y cuando ha ocurrido pues ha sido limitada a un número muy reducido de casos secundarios, pero la realidad es que está documentada y que es posible. En esta diapositiva pues veis un gráfico de la mayor agrupación familiar en la que se ha establecido una transmisión persona a persona. Es un grupo de miembros de una misma familia, 8, que se cuidaron unos a otros durante la enfermedad, 7 de los cuales fallecieron. Y si nos fijamos en las edades, pues 28, 15, 17 años, vemos que eran personas jóvenes y sanas. En cuanto a la clínica, el periodo de incubación va a ser entre 2 y 5 días, pero es verdad que se han descrito incubaciones más largas, ¿de acuerdo? Periodos más largos. Hay evidencia de casos asintomáticos, como lo demuestran pues estudios de seroprevalencia en personas especialmente expuestas, pero no es algo común. Hay diferencias en el cuadro clínico y estas diferencias pues, pueden venir dependiendo del tipo, características del virus, por así decirlo. Hay distintos clados. La vía por la que me he contagiado, el inóculo del material de exposición y luego también depende de si ha habido una detección temprana y de un uso inmediato de los antivirales. También va a depender de la inmunidad del huésped. Los síntomas. Pues el cuadro leve es un síndrome gripal, que consiste en, como todas las gripes, en fiebre o sensación de fiebre, con tos, dolor de garganta, escalofríos, estornudos, rinorrea, dolor de cabeza, etc. Se han descrito también cuadros gastrointestinales o neurológicos en ausencia de síntomas respiratorios. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los CDC americanos, apuntan como síntoma predominante en los casos más recientes que ha habido ahora la conjuntivitis. Parece que esto se ha producido en más de un 90% de los casos, incluso cuadros de conjuntivitis aislada. El cuadro grave pues, va a incluir la neumonía, sobre todo, insuficiencia respiratoria, fallo multiorgánico, shock y muerte, ¿no? La mayoría de las muertes se han asociado con insuficiencia respiratoria. Lo que podemos encontrar en las pruebas complementarias, pues radiografía con una neumonía de tipo viral, con las características típicas, ¿no? Opacidades en vidrio deslustrado, consolidaciones parcheadas, centrales periféricas, bueno, pues parecido a lo que hemos visto en la gripe H1N1, ¿no? En los casos graves o en el COVID. En la analítica, los pacientes con enfermedad grave pues pueden presentar pues, leucopenia, linfopenia sobre todo, trombocitopenia y otras anomalías como pues, elevación de las transaminasas, de la lactato deshidrogenasa, creatinquinasa y polvinemia. Nada sorprendente, bastante parecido al COVID o a la gripe grave, ¿no? Bueno, pasamos al diagnóstico. ¿A quién tenemos que diagnosticar? Pues a los casos sospechosos, ¿no? ¿Y qué va a ser un caso sospechoso? Pues va a ser un paciente que tiene síntomas compatibles y que ha estado expuesto, una exposición reciente, ¿no? Dentro de los 10-14 días previos, una exposición cercana, menos de 2 metros, y sin protección de un animal o de un paciente con una infección confirmada, gripe aviar H5N1, ¿vale? El diagnóstico se va a realizar en los hospitales por PCR, reacción en cadena de la polimerasa, de forma similar a la gripe estacional. En realidad, las pruebas de gripe A pues van a dar positivo tanto en la gripe estacional como en este tipo de gripe, porque no nos distingue el subtipo del que estamos hablando. Por eso, ante un caso sospechoso, lo que tenemos que hacer es mandar nuestra muestra al laboratorio de referencia para el subtipado. Lo primero que van a hacer es ver si corresponde a una gripe estacional, H1, H3 fundamentalmente, y si no corresponde, entonces ya estamos hablando de un virus no estacional, ¿no? Y tenemos que mandar la muestra al laboratorio de referencia o al Centro Nacional de Microbiología para hacer una PCR para los subtipos de gripe aviar H5, H7 o H9, ¿de acuerdo? Todas las muestras van a acabar en el Centro Nacional de Microbiología para confirmar y para caracterizar el virus en caso de ser de estos subtipos, ¿vale? En los Estados Unidos se recomienda el subtipado de todas las muestras positivas para el virus de la gripe A en paciente hospitalizado. Las muestras más rentables para mi diagnóstico, pues igual que en el COVID o en las otras gripes, el exudado nasofaringeo, el exudado conjuntival en el caso de que haya conjuntivitis
y en el paciente grave una muestra de vía aérea inferior que vamos a obtener por lavado bronquialveolar o por aspirado traqueal. ¿De qué tratamientos disponemos? Pues el tratamiento antiviral es eficaz. Hay que intentar ponerlo en las primeras 48 horas de síntomas, incluso si el diagnóstico no está confirmado, pero debe iniciarse en cualquier caso. Contamos en la Unión Europea pues, con oseltamivir vía oral y con el zanamivir vía inhalada. Las dosificaciones pues, son esas, ¿no? 75 miligramos o 10 miligramos cada 12 horas. Y se pone 5 días en los casos leves y un tiempo indeterminado en los casos moderados o graves. Existen otros tratamientos, paramivir, valoxavir, etcétera, no disponibles para nosotros. Tener en cuenta también que el zanamivir está contraindicado en asma y EPOC y aunque existe una presentación IV, pues no está disponible en España. Así que pues ahora mismo para nosotros el régimen preferido o el disponible es el oseltamivir. Contamos con una solución para administración pediátrica, 2-3 miligramos kilo o por sonda nasogástrica en el paciente grave. ¿De acuerdo? También hay una presentación de 30 miligramos porque hay que ajustar a función renal. La prevención. Decir que está indicada la profilaxis posexposición a las personas expuestas a animales confirmados positivos. Sería con oseltamivir 5 días a la misma dosis que el tratamiento. Algunas guías dicen cada 24, pero por semejanza con la gripe estacional. Y luego al personal de alto riesgo, personal que está en contacto frecuente con aves, se le va a recomendar la vacunación de gripe estacional. ¿Hay vacunas específicas para el H5N1 en humanos? Pues sí, pero no en fase precomercialización, digamos. Las vacunas específicas para pandemias se van a desarrollar solo una vez que se ha declarado la pandemia. Lo que tenemos es varias vacunas que llamamos prepandémicas, autorizadas para uso en humanos, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, y lo que se hace es modificarse con el subtipo de virus emergente en ese momento en caso de que haya una pandemia para poder sacarlas lo más rápido posible. Entonces, ¿la vacuna de gripe estacional protege contra la gripe aviar o no? Yo me voy a vacunar, pero, pero la verdad es que no. Vamos a recomendar a las personas con exposición frecuente que se vacunen, pero sobre todo se trata de reducir la oportunidad de que haya una infección simultánea de gripe estacional y gripe aviar y el virus pueda recombinarse y hacer pues esa reorganización genética que haga que sea más viable persona a persona, ¿de acuerdo? Pero sí hay algunos trabajos que pues indican cierta protección de la vacuna estacional en este tipo de gripe, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos también a recomendar? Pues hay documentos, ¿no? Hay un documento de salud pública para las personas expuestas a focos que de hecho ha sido actualizado la semana pasada, a día 21 de octubre. En estos documentos pues insisten en el uso correcto del equipo de protección individual, completo, con mascarilla, con gafas de protección y todo lo demás, y que sea personal entrenado el que se ocupe de ir a las granjas a controlar estos focos. Después con ellos se va a hacer una vigilancia pasiva de síntomas durante 14 días. En el caso de tener alguno, pues tienen que avisar a riesgos laborales o a salud pública. Y también se va a hacer o se va a intentar hacer una detección precoz con una PCR a los 5 o 7 días para detectar incluso infecciones asintomáticas, ¿de acuerdo? Esto sobre todo en focos de alto riesgo como son las granjas, no tanto en aves silvestres. ¿Y qué recomendaciones damos al resto, a los que salimos a la naturaleza o a los parques donde se puedan encontrar aves en libertad? Bueno, pues diversas infografías dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivas y en varios idiomas. Lo que no hay que hacer es acercarse a las aves ni alimentarlas para que no se acumulen. No hay que tocarlas ni tampoco sus excrementos y vigilar a las mascotas para que no se acerquen tampoco a ellas, ¿no? Si encontramos un animal muerto o un animal enfermo, se puede llamar al 112
y desde ahí pues te cogen el recado, informan a la autoridad competente, que según localización pues puede ser el SEPRONA, puede ser policía local, o puede ser forestales, etcétera. Entonces ellos te van a pedir una serie de datos de dónde se localiza, cómo lo has visto, etcétera, y se supone que luego irán a recoger el cadáver y a controlar el foco. También en esta infografía del Ministerio dice que en caso de presentar síntomas y haber estado expuesto a aves, que acudas a tu centro de salud. Teniendo en cuenta que habría que hacer una PCR y habría que descartar enfermedad grave, bueno, yo creo que quizá el sitio correcto sea el servicio de urgencias, y yo añadiría a la recomendación pues que te pongas mascarilla y que avises al llegar de que has estado expuesto a aves. Bueno, también hay gente que no es profesional, pero que tiene gallinas, como mi tía, me dice, ¿y qué hago con ellas? Bueno, pues la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria recomienda pues algunas cosas, ¿no? Que mantengas separadas a las distintas especies, que mantengas alejadas a las aves silvestres, y sobre todo que identifiques las señales. Si notas algo extraño, están comiendo menos, hay alguna muerta, pues que no te acerques y llames al veterinario, ¿vale? A los servicios veterinarios. Bueno. ¿Cómo vamos a preparar los servicios de urgencias para lo que pueda venir o para lo que tenemos ahora? A ver, tenemos que tener protocolos claros, tenemos que aplicar medidas de aislamiento, y para eso pues necesitamos unos recursos, y también necesitamos que la comunicación, tanto interna en el hospital como con las autoridades sanitarias, sea fluida. El personal de urgencias pues tiene que estar sensibilizado para sospechar la infección por H5N1. Es fundamental preguntar por posibles exposiciones. Para eso primero tengo que saber que existe, claro. Somos también una fuente vital de datos para los sistemas de vigilancia sindrómica, es decir, para alertar si veo un aumento inusual de casos de gripe fuera de temporada. Ahora nos va a venir la temporada de gripe, pero antes de esto, si empezamos a tener un montón de casos de gripe, a lo mejor no está mal, pues como dicen, fuera de temporada, mandar alguna muestra a subtipado para ver de qué estamos hablando, ¿vale? Entonces, en resumen, ¿qué hago yo con los casos sospechosos? Repetimos, síntomas compatibles, exposición a aves en un sitio donde ha habido foco. Ojo también con viajeros de zonas donde hay también gripe aviar, sobre todo pues mercados al aire libre con aves expuestas, etcétera, ¿de acuerdo? Si me cuentan síntomas compatibles, yo lo que tengo que hacer en el servicio de urgencias es medidas de aislamiento. En condiciones ideales, pues en una habitación con presión negativa, y sobre todo, atender a esa persona ya con el equipo de protección individual completo, incluyendo pues la mascarilla FFP2, mi protección ocular, guantes, bata, calzas, gorro, etcétera, ¿vale? Como en la mayoría de los hospitales no vamos a poder diagnosticar el subtipo de virus, pues dependiendo de la gravedad del paciente y de lo alta que sea la sospecha, pues vamos a optar por un ingreso con aislamiento o una observación con aislamiento, o en casos leves se podría hacer un aislamiento en domicilio en espera del diagnóstico definitivo de salud pública. Acordaros de esas recomendaciones que damos para el COVID, una habitación individual, bien ventilada, con baño propio si puede ser, cada vez que salgo pues con mascarilla, evitando la interacción con los otros miembros de la casa, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Una vez que Salud Pública nos da la confirmación, pues hombre, entendemos que Salud Pública nos dirá también dónde vamos a aislar al paciente, porque todos los casos confirmados pues tienen indicación de ingreso con aislamiento, incluso pues valorar su posible traslado a una unidad de aislamiento de alto nivel. En el caso de Madrid, en el Carlos III, se cuenta con otras 5 unidades en las comunidades autónomas, y está también el Gómez Ulla. ¿De acuerdo? ¿Qué papel tenemos ahora mismo los profesionales sanitarios? Pues ahora mismo nuestro papel es la detección precoz y la notificación. Y para que se hace en el 061, alerta salud pública, ¿de acuerdo? Hay un teléfono para cada comunidad en horario laboral, pero bueno, el 061 te atiende la llamada, ¿de acuerdo? Para poder hacer esta detección precoz y esta notificación, tenemos que estar informados y tenemos que estar actualizados. Y, por supuesto, tenemos que estar protegidos.
Esto es muy importante. Probablemente ese virus mutado con capacidad pandémica no vaya a surgir aquí, probablemente nos venga de Asia, que es donde tienen un mayor contacto estrecho con las aves. Pero lo que es seguro es que venga de donde venga, entrará por urgencias. Y si no tenemos la formación específica y actualizada y los protocolos y los planes de contingencia bien preparados, lo que pasará es que cuando nos llegue el problema, acabaremos improvisando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu exposición. Yo creo que han quedado bastantes cosas claras, ¿no? Que, bueno, no teníamos por qué saber porque pues no hay casos, pues estos detalles se nos pueden escapar un poquito. Vamos un poco fuera de tiempo ya, pero sí que, bueno, quien vaya teniendo algunas preguntas, si quiere que las vaya poniendo ahí. Yo mientras sí que tengo algunas que me parecen también un poco para ir cerrando importantes. Entonces, José Antonio, a mí sí que me gustaría, como garante de la seguridad alimentaria que eres, como buen veterinario, que em, nos dieras un poco tu opinión de la seguridad ahora mismo con todos los productos animales, ¿no? Huevos, leche, la gente, bueno, puede tener dudas si de verdad esto es seguro, si, A ¿no? ver, Un poco, ¿qué me a ver, dirías? ahora mismo los sistemas de vigilancia detectan perfectamente los casos de gripe y de influenza aviar en las explotaciones aviares, como está pasando hasta ahora. Es decir, no, en el momento en que hay un caso en una explotación aviar, se detecta, se cierra la explotación y los productos de esa explotación no salen. En segundo lugar, es muy difícil que ahora mismo estemos consumiendo productos crudos. Por lo tanto, es complicado, como ha dicho Ana, que vayamos a ingerir el virus. La leche, normalmente la leche que tenemos es la leche pasteurizada o tratada térmicamente, por lo tanto, por ahí completa seguridad. Ya digo que los huevos, en cuanto se detecta en una explotación infectada, se cierra y esos huevos no salen a consumo, son destruidos, o sea, eso no hay ningún problema. La carne de pollo la comemos cocinada también, no tanto por la influenza aviar como por la salmonelosis, con lo cual, evidentemente, ahora a día de hoy la situación está bastante controlada. Y no hay ningún problema, por lo menos por el momento, en el consumo de ningún producto de origen animal. O sea, que los servicios y los sistemas de vigilancia y de acción, de actividad, son bastante eficaces y eficientes. Un mensaje de tranquilidad, vaya, Sí, sí, ¿no? sí, por el momento sí. O sea, quiero decir, o sea, los servicios veterinarios actúan bastante bien y se han detectado todos los brotes todos los focos que ha habido hasta ahora. Muy bien. Os voy a ir pasando algunas preguntas que tenemos aquí ya en el chat. Esta yo creo que para Ana. Ana Carolina de Jesús nos pregunta, ¿sabéis de algún protocolo de actuación en el contexto de la extrahospitalaria? Pues a ver, protocolos para la gripe en concreto no, se habla siempre de enfermedades infecciosas de origen zoonótico, entonces hay que seguir las precauciones habituales para cualquiera de ellas, ¿no? Como hemos tenido recientemente la actuación que hicimos en el COVID, pues el protocolo sería el mismo, ¿no? En cuanto hay un caso de sospecha, todo el personal con equipo de protección individual y ir avisando desde los distintos estamentos, ¿no? Ahí tiene que haber una comunicación interna a la hora del traslado, tanto si es de casa al hospital como si es de hospital a una unidad especializada, ¿no? Que decíamos. Si lo mandamos al Carlos III o al Gómez Ulla, pues hay que avisar a la extrahospitalaria que traslada a ese paciente de lo que estamos sospechando. De todas formas, volvemos a insistir un poco que no estamos en fase de pandemia. Se supone que la transmisión persona a persona ahora mismo es bajísima y con equipo de protección pues prácticamente nula. O sea que estaríamos hablando de una cosa mucho más segura que cualquier otra enfermedad transmisible de las que tenemos ahora mismo. Muy bien. José Antonio, tengo una para ti. Dice Cristóbal, ¿cuán frecuente es el neurotropismo del virus en brotes animales?
A ver, en aves, sobre todo de corral, gallinas, no es nada raro. No es única y exclusivamente un cuadro neurológico, tienes también un cuadro digestivo y un cuadro respiratorio. En ganado vacuno, por el momento, no se ha dado. En carnívoros sí que se ha visto cuadro nervioso, pero realmente los brotes o los focos en mamíferos o en carnívoros son bastante recientes, con lo cual hablar ahora de frecuencia pues tampoco es muy habitual. O sea, vamos, no hay todavía datos realmente que aporten una frecuencia más o menos previsible. Pero sí es verdad que en carnívoros sí que es posible que se observe el cuadro neurológico. Así que... Muy bien. Carla González, creo que esta puede ser para los dos. ¿Se podría inactivar el virus con un líquido inactivador? Y si esto fuera posible, ¿se podía trabajar con él en un laboratorio de nivel 2? No, Ojalá directamente. lo hubiera, ¿verdad? No se puede trabajar con él por todas las posibilidades de escape, aunque es cierto que el virus puede inactivarse por determinados compuestos, pero por el riesgo que conllevaría el uso o el manejo de un virus de estas capacidades y sus posibilidades de mutación, no se debe de manejar en un laboratorio de tipo 2. Eso es. Isabel Gordillo, os voy a leer porque es un poquito largo. A ver, Isabel Gordillo. Isabel Gordillo dice que trabaja en el IRS del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nosotros vamos a tener que visitar estas explotaciones por seguridad de los trabajadores. Por indicación de la Dirección General de Agricultura, son ellos cuando nos indican cuándo podemos visitarlas y previsiblemente cuándo ya se han producido los sacrificios de las aves y las granjas están limpias, pero la pregunta es, nosotros llevamos nuestros EPIs correctos y desinfectantes, somos técnicos de prevención y conocemos bien cómo protegernos. Nuestra duda es, ¿a la vuelta debemos informar a nuestros ambulatorios e indicarlo por si es necesario que nos hagan PCR o si no hay síntomas, ¿no? En Ana, yo creo que principio, está a ti. bueno, creo que no sé si quieres responder tú, José Antonio. No, yo solo iba a decir que desde el punto de vista de veterinario, o sea, una vez se han vaciado las granjas y se han desinfectado, el riesgo es muy bajo, por no decir prácticamente nulo. A partir de ahí, lo que tengan que hacer con sus servicios sanitarios, lo puedes decir tú, yo no. Efectivamente. No, lo mismo, el riesgo es bajo, aún así, cuando está indicada la vigilancia activa, es decir, la PCR a los 5 días para ver si ha habido un contagio asintomático, en principio es en focos de alto riesgo, cuando vamos a un brote en una granja, además en ese momento del sacrificio, cuando hay generación incluso de aerosoles que pueden ser más peligrosos. Y aún así esto se ha metido, digamos, en la última actualización, porque antes con EPI correcto, digamos, con todo tu equipo de protección individual, si no ha habido ningún fallo, se consideraba que no había un riesgo suficiente como para hacer eso y se hacía simplemente vigilancia pasiva de síntomas. En caso de aparecer síntomas, tienes que avisar siempre. Porque el médico, la enfermera, la médica que te está viendo, tiene que protegerse, tiene que ponerse también su equipo. Entonces tienes que entrar diciendo, tengo sospecha, tengo síntomas compatibles y he estado expuesto en un brote de gripe aviar positivo. Muy bien. Seguimos con Beatriz Fray. A ver, dice, voy a hacer una pregunta, lo sé, soy un poco egoísta mirando desde mi punto de vista. Como alguien vegana y a favor de la infrautilización al máximo posible, la utilización de animales con fines humanos, ¿cuánto mejoraría, no solo para los animales de explotaciones, sino también para nosotros y los animales salvajes, esta forma de vida? O al menos intentar la inexistencia de macrogranjas. Yo tenía una pregunta para José Antonio, un poco también enlazada con esto, que va un poco con el papel del sudeste asiático en la propagación del virus, ¿no? Parece que siempre surge de ahí parte o gran parte del problema. El problema en el sudeste asiático es la forma que tienen ellos de producir y de tener el contacto con las aves.
Existen los mercados estos húmedos que se han hecho además muy, muy famosos en los últimos años, que existen desde hace muchísimos más años que los conocemos, pero es que además en algunas zonas las familias conviven dentro de casa con los animales. No estamos hablando de macrogranjas, estamos hablando de explotaciones familiares con un número más o menos limitado de animales. Por lo tanto, decir que las responsabilidades de las macrogranjas, pues hombre, es un poco exagerar o llevar un poco al límite la situación. Los virus de influenza aviar existen desde hace muchísimos años. O sea, se conocen brotes desde hace, años. Y por lo tanto circulan por los animales silvestres, con lo cual el riesgo sigue estando ahí. O sea, que es verdad que cuando hay animales que conviven, pues el riesgo de que se produzcan recombinaciones o mezclas de estos genes o de segmentos de distintas cepas de víricos, pues es algo mayor. Pero realmente, como yo les digo a mis alumnos también, tampoco existe el riesgo cero. O sea, que da igual un poco lo que hagamos. Podemos reducir las probabilidades de que se produzcan estos brotes, pero no vamos a eliminarlos de ninguna manera. Muy bien. Seguimos. Cristóbal dice, ay, que se me ha ido. Con la próxima temporada de gripe, ¿en qué situaciones recomendaríais solicitar el subtipado de gripe? ¿Recomendaríais incluir el anamnesis de síndrome gripal contacto con aves? Yo claro que lo recomendaría, yo de hecho lo estoy haciendo ya. Los casos que, sobre todo si es un caso especialmente grave, que ves una persona sana con un cuadro especialmente de neumonía fulminante, como hemos visto, yo incluiría en la anamnesis el preguntar si ha habido exposición a aves. Creo que tal y como está la situación, es una cosa que no cuesta nada el decirlo en la anamnesis que hacemos. Entiendo que si lo pregunto al principio, pues no tengo por qué, a ver, ya solamente con el síndrome gripal, fiebre, etcétera, ya colocamos una mascarilla al paciente, nos colocamos una mascarilla nosotros. Entonces entiendo que si en ese momento el paciente me dice que ha tenido contacto con aves, pues el riesgo de contagio ha sido muy bajo y puedo proceder después a ponerme el equipo de protección individual. Yo me parece que no estaría de más. Me parece que no estaría de más. ¿Y el subtipado? Y, ¿En qué y el situaciones subtipado hacemos? en época de gripe, con un mogollón de muestras que vamos a tener, no es el momento. Cuando está indicado es fuera de temporada. Fuera de temporada, hacer subtipado de vez en cuando. Y sí que en esos casos graves también también hay, indican hacerlo en casos, por ejemplo, de meningoencefalitis sin una etiología clara, pues incluir la gripe con su subtipado para esos pacientes. Y yo también incluiría el de las neumonías graves. Como dije antes, en Estados Unidos se está haciendo ya simplemente a las gripe A que requieren hospitalización. Entonces, hombre, en temporada tanto no, pero quizás sí algunos de los casos más sorprendentes, por así decirlo, ¿no? Gente joven, sana, que debuta con un cuadro muy grave, pues se podía mandar alguna muestra de vez en cuando. Bueno, tenemos que ir cerrando ya porque estamos muy pasados de tiempo. No sé si alguno de los dos quiere decir alguna cosa antes de que haga yo el punto final. Bueno, yo creo que hemos visto, ¿no?, que la gripe aviar no es solo un problema veterinario, tampoco es solo una amenaza humana, es un desafío compartido, como era el título del webinar. Los profesionales de urgencias y emergencias sabemos muy bien lo que significa estar en primera línea, lo hemos vivido con la COVID y esta experiencia nos recuerda que la anticipación siempre es mejor que la reacción. Este webinar es un ejemplo del enfoque One Health, una sola salud, que une a quienes cuidan a los animales, al medio ambiente y a las personas, porque al final la salud del planeta y la nuestra pues, es una sola. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado, a los ponentes por sus aportaciones y a SEMES por seguir promoviendo la colaboración y la formación en temas
que va mucho más allá de nuestras fronteras profesionales. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.